Hola, muy buenas noches. Aquí estamos con otro nuevo video. Eh, Como siempre, pues acá de noche, ¿verdad? Porque por el motivo de que pues estos días en mi trabajo pues hemos estado saliendo tarde por el motivo de que se han estado sacando los contenedores, ¿va? Y cuando se sacan los contenedores pues eh, la tarea es hasta que se saque el contenedor, ¿va? Entonces por ese motivo pues he estado viniendo ya tarde. Entonces acá estamos con Cindy. A ver qué nos cuenta hoy. Hola a todos, tengan todos una muy bonita noche. Pues aquí estamos dando gracias a Dios, como siempre les digo, ¿verdad? Gracias a Dios por un nuevo día que nos ha permitido llegar hasta esta hora. Bendiciones a todos, espero se encuentren todos muy bien. Gracias a Dios y pues aquí estamos también pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad de despertar el día de mañana también, ¿verdad? Con paz y bendición. Pues el día de hoy me siento muy feliz, hubieron muchas personas mandándome sus mensajes, animándome, ¿verdad? Personas de muchos lugares que la verdad ni me imaginé recibir sus mensajes de apoyo, ¿verdad? Muchísimas bendiciones a estas personas. Fueron muchas personas de Uruguay, Argentina, Chile, Noriega, de México. De hecho, el día de hoy, pues recibí la llamada de un amigo de México, ¿verdad? Él en la mañana me estuvo llamando y pues él le insistió porque aquí la señal es bastante difícil, ¿verdad? Entonces él a la de 3 nos pudimos conectar y pues él me dice, ánimo Cindy, tú no te deprimas, tú no le hagas caso a los malos comentarios, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias a él, ¿verdad? Y también pues quiero saludar el día de hoy a Esteban Márquez. Bendiciones, se le quiere mucho, ¿verdad? Él también vive en México. Bendiciones. También quiero saludar a una persona muy especial, ha sido muy linda, ¿verdad? Que ha estado apoyándome psicológicamente, la verdad. Ha estado ahí presente y me dice, Cindy, ánimo, ánimo, usted es una guerrera, no es nada fácil pasar por lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ella ha estado presente, ¿verdad? Desde que abrí mi canal, ¿verdad? Abrieron mi canal y pues desde que Dani está grabando, ¿verdad? Mi hermano. Entonces, muchísimas gracias. Ella es de Esquipulas, de hecho, ahorita está acá en Esquipula, ¿verdad? Y pues esperando en Dios que todo le salga bien y pues ánimo a ella también, ¿verdad? Porque me estaba comentando que se sentía un poco triste, pero le echo ánimos, porras y bendiciones, mi linda. Yo sé que usted puede también, así como yo he podido, ¿verdad? Bendiciones, gracias por todo su apoyo, ¿verdad? Ella siempre ha estado ahí con esos mensajes tan bonitos. También quiero saludar a otra persona también que hace poco me contactó también. Ella también muy linda, ¿verdad? Ha estado presente enviándome sus mensajes, animándome, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, a Virginia, ¿verdad? Muchísimas gracias, bendiciones, mi linda. Bueno, si sigo saludando a todas las personas que me han enviado sus mensajes, ¿verdad? Creo que no acabo toda la noche. Entonces, pues el día de hoy les quiero comentar de que vino nuestro amigo Isa. Bueno, ya tiene su teléfono, ¿verdad? Y me dijo de que, me dejó el número, ¿verdad? Me dijo de que si ustedes desean también obtener su número, pues que se comunicaran conmigo y bueno, yo se los puedo dar, ¿verdad? Bueno, y cambiando de tema también, hoy recordando, ¿verdad? Hoy una persona me hizo recordar, ¿verdad? Los momentos en el hospital y pues la verdad... les quiero comentar, ¿verdad? Hay un testimonio que tampoco se los he dado, bueno, fueron muchos testimonios, ¿verdad? Ese testimonio no se los he dado, ¿verdad? Y doña Teresita de España, ella bueno, me llamó el día de hoy, pues eso me hizo recordar este testimonio, ¿verdad? ¿Saben? Como siempre, bueno, como les dije en un video anterior, pues yo nunca había estado en un hospital, ¿verdad? Entonces, cuando yo estuve en el hospital, pues me topé con muchas enfermeras de mal corazón y también así de buen corazón, ¿verdad? Entonces,
quiero comentarles esto, ¿verdad? Es un testimonio más en mi vida, ¿verdad? Que Dios estuvo obrando en ese momento. Saben, hubo una enfermera que llegó y ese día, pues había una muchachita ahí cuidándome, ¿verdad? Y entonces la niña, bueno, la niña le digo yo, ¿verdad? Porque ella, ¿verdad? Era muy pequeña de edad, ¿verdad? Y llegó a cuidarme. Entonces cuando llegó a cuidarme, ella como que tenía su novio, entonces estaba hablando por teléfono y seguido se iba afuera, ¿verdad? A hablar por teléfono porque no le gustaba hacerme bulla, entonces se fue, ¿verdad? Y bueno, yo necesitaba agua y necesitaba movilizarme, ¿verdad? Pero no pude porque, bueno, ahí en la camilla estaba un poco, en el hospital estaba más aguada, no podía mover ni siquiera mis manos, las tenía bien hinchadas, ¿verdad? Entonces, en ese momento llega una enfermera y me dice, vengo a curarle las heridas y necesito que se voltee. Entonces le digo, señor, pero yo no me puedo voltear, le digo yo, si no, ni siquiera puedo mover bien mis manos, le digo, entonces no me puedo voltear. Y viene bien enojada y me dice, y bueno, entonces me dice, y la muchacha que le están pagando para que la cuide, me dice, entonces le digo, bueno, no sé, creo que se fue a hablar por teléfono afuera. Entonces me dijo, no sea así, muévase, yo sé que usted puede, no sea cobarde, muévase, necesito que mueva las manos, movilícese, porque yo no la voy a estar moviendo. Y en ese momento pues yo empecé a querer intentar y hacía mi mayor fuerza para poder moverme y aún así no pude, ¿verdad? Y se me quedó viendo la enfermera, cuando se me quedó viendo pues a mí se me rodaron mis lágrimas y le dije, tenga piedad de mí, le dije, en realidad no me puedo mover, le dije, créame que sinceramente si yo me pudiera mover, créame que yo no estuviera aquí acostada en esta cama, le dije. Le pido disculpas, le dije, y ojalá espero que en Dios que nunca pase por este proceso que yo estoy pasando, le dije, yo nunca había estado en una camilla, ni siquiera había estado en un hospital, le dije yo a la enfermera. Y bueno, la enfermera en ese momento, ¿saben? Bueno, en ese momento yo dije, Dios mío, ayúdame, dije yo así, ¿verdad? Mientras mis lágrimas rodaban por mis mejillas, Dios mío, ayúdame porque qué difícil situación, dije yo, ¿verdad? Y cuando en ese momento la enfermera también se suelta en llanto y me dice, discúlpeme por haberla tratado así, me dice, yo sé lo que está pasando también porque mi hermana está pasando por el proceso de cáncer, me dijo. Y créame que yo me quedé así, Dios mío, las obras que tú haces, dije yo, porque en ese momento la enfermera se suelta en llanto y me empieza a contar que su hermana está pasando por un proceso de cáncer y ella no hallaba qué hacer porque también su sobrino estaba muy enfermo y no hallaba ni cómo apoyarla también económicamente, ¿verdad? Entonces empezó a llorar y me dice, voy a orar por usted, me dijo. Y desde ese momento ella me tomó cariño y cada vez que llegaba su turno, ¿verdad? Llegaba y me decía, ¿cómo está? Oramos, me decía cada vez que llegaba y vieran que wow, dije, Dios mío, cómo le cambió la actitud, cómo fue ese momento de que Dios le cambió el sentimiento que ella andaba llevando, ¿verdad? Y bueno, quizás también por el proceso que estaba pasando, ella andaba de mal humor, ¿verdad? Entonces me dice, muévase, y yo me quedé, Dios mío, dije yo, si yo no me puedo mover. Y bueno, créanme que la camilla era un poco alta y cuando llegaban así enfermeras de mal genio, yo decía, Dios mío, y si de verdad puedo caminar, y si me tiro, decía, y tal vez tirándome de la camilla, pues ya me funcionan las canillas, decía yo. Pero está bien alto, sin eso cuando me tire me golpee más, decía. Créanme que por mi mente pasaban muchas cosas. Bueno, fueron muchas cosas las que pasé allá en el hospital. Para quienes no saben, ¿verdad? Yo estuve en ese coma diabético. Después de que desperté, hubieron unas enfermeras que se burlaban de mi situación y hubieron otras que en verdad tenían compasión de mí, ¿verdad? Había una enfermera muy linda, ella dice que también padecía de la enfermedad de diabetes y créame que ella se emocionaba cada vez que me veía progresando más y más, ¿verdad? Y me decía, qué bien, me alegro porque yo también padezco de eso.
Y bueno, un día llegó bien asustada porque también era un día de lluvia, de relámpagos, y me llegó comentando que Dios la había salvado porque había caído un relámpago que la había electrizado en su moto. Y bueno, ella quedó todavía, llegó así como que bien espantada, su cuerpo llegó bien erizada y me decía, todavía siento las quemaduras de cómo me electrizó ese rayo, me decía ella. Y créame que Dios me salvó porque en ese momento pues yo me imaginé que bueno, me iba a dar un paro al corazón y que iba a caer de la moto, pero solo fue el electriz que sentí en todo mi cuerpo, me dijo. Créanme que yo le dije, pues fue Dios quien la salvó, porque así mismo ha sido y ha estado a mí, conmigo aquí en ese proceso, le digo, porque es desesperante la picazón que me daba en la espalda por el calor y a veces el frío que me daba y ay, fue momentos difíciles y bueno, pero gracias a Dios aquí estoy contándoles todo este proceso, ¿verdad? Como me decía una suscriptora, que mi vida ha sido como una novela, ¿verdad? Y me decía, Cindy, deberías de pedirle a tu hermano que haga cada video, cada proceso. Y bueno, así contamos tu vida, porque tu vida ha sido tan impactante desde pequeño, ¿verdad? Y me dice, porque, o sea, no se cree, me dice que hayas pasado todo eso, pero es verdad, me dice. Entonces es real, me dice, bueno, a veces piensa uno, me dice que es mentira o que es como un cuento, como una novela, me dice, pero es real todo lo que has pasado, me dice. Y bueno, gracias a Dios, me dice, de que estás contando todo eso, que estás dando testimonio de que Dios te ha sanado, que Dios ha estado en cada proceso, me dice. Y sí, la verdad que estoy muy agradecida con Dios, con todas las personas que me envían sus mensajes dándome ánimo, ¿verdad? Y bueno, había una suscriptora también que me comentó, ¿verdad? Y me dice, Cindy, no deberías de contar solo lo malo que te ha pasado en la vida. Y bueno, sí, desde pequeñitos han habido muchos momentos de felicidad también, ¿verdad? Porque para mí felicidad, ¿saben? Desde que teníamos 5 años, yo recuerdo que cuando tenía 5 años, para mí era gran felicidad ir a trabajar al campo con mi papá. Mi papá me decía, bueno, íbamos a pulcar tabaco, se llama acá, ¿verdad? Y se echarle tierra a las matitas de tabaco. El tabaco es el que ocupan para hacer el cigarro. Y bueno, íbamos con mi papá, madrugábamos y me acuerdo de que era momento de felicidad porque mi papá me echaba porras y me decía, vámonos mija, ella es mi princesa, decía, ella es mi guerrera, decía. Y bueno, siempre me dejaba ganar y decía, wow, la niña sí trabaja bastante, decía. Me recuerdo que era emocionante ver llegar a mi mamá con la comida, ¿verdad? Era emocionante ver que llegaba con mi hermanita chiquita, ¿verdad? Decía, vengo un poco tarde, decía, con la comida, decía, pero es que la niña no me dejaba, decía, tortear, decía, entonces ella nos llevaba la comida, me acuerdo, y colgaba a mi hermanita en una hamaca y ya luego ella se ponía también a trabajar en el campo con nosotros. Con asadón, Así ajá, a pulcar. con asadón y era emocionante, ¿saben? Comíamos tan delicioso, nunca tuvimos cosas materiales así, se puede decir, ¿verdad? Pero tuvimos una infancia tan bonita, bueno, era alegre, comer en familia, ¿verdad? En el campo, me acuerdo que con mi hermano Dani Hacíamos la madrugábamos. rueda en el suelo y ahí comíamos bien felices. Sí, nos Sí. sentábamos en el suelo, ¿verdad? Y bueno, era delicioso comer con aquellas ansias y bueno, no era una gran comida, mi mamá nos llevaba frijolitos con crema, huevitos con frijoles y créanme que era gran felicidad trabajar con mi papá. Mi papá fue un gran hombre luchador junto con mi mamá, mi mamita, Dios guarde, mi mamá trabajaba mucho desde O pequeños sea, vimos, se sacrificó junto a mi papá trabajando en el campo para que nosotros creciéramos, ajá, así es. para darnos el sustento de cada día, ¿verdad? Y es por eso que nosotros prometimos de que cuando creciéramos, créanme que cuando estábamos pequeños, nuestra única ilusión con mi hermano Dani, ¿verdad? Era crecer y que mamá y papá nunca les hiciera falta nada, ¿verdad? Y pues la verdad que no pudimos cumplir con papá, ¿verdad?
pero estamos haciendo aquí con mi mamá, ¿verdad? Que ella nos sigue apoyando también. Y pues mi mamá ya dejó desde que crecimos, ¿verdad? Mi mamá ya dejó de trabajar al campo, ¿verdad? Ya se quedó acá en Sí, casa. porque hacíamos bastantes trabajos, era pulcar tabaco, ya nos íbamos a cortar chile, a cortar tomate, a cortar pepino, Así a es. cortar tabaco también, porque el tabaco se corta y se hacen los manojitos y se llevan en el hombro, ¿verdad? Entonces, Así es. a deshojar maíz también, a tapiscar, como le llamamos acá Sí, en Guatemala, ¿verdad? Eran bastantes las labores, hacíamos cualquier trabajo, nos íbamos la familia completa a trabajar para así así es. tener esa, El sustento de el nuestros sustento de cada hijos. día, o sea, ya entre todos ya reuníamos una cantidad de dinero así, era más, ¿verdad? Porque unidos todos, pues ya el trabajo rendía más y ganábamos más y pues gracias a Dios no nos faltaba ya el sustento de cada día, ¿verdad? Ya no sufríamos porque media vez hubiera trabajo, pues ahí andábamos. Sí, Y mi papá lo hacía, ¿verdad? Porque cuando no tenía trabajo de albañilería, pues eso se dedicaba a todo, ¿verdad? Era mil usos también. sí, él, bueno, la verdad no había trabajo que no lo hiciera y decía, si no podemos, decía, hay que aprenderlo, decía, no, en esta vida nunca hay que decir no puedo, decía, y siempre ese fue su lema, ¿verdad? Que nunca había que decir no puedo, hay que intentarlo o si miran a alguna persona hay que fijarse lo que está haciendo, decía, para aprender uno, decía. Y bueno, mi mamá, yo siempre he dicho desde joven, yo siempre he dicho que a mi mamá yo nunca le voy a llegar ni siquiera a los talones, porque mi mamá, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Iba a conseguir leña, ella rajaba leña con hacha para de ver de que también apoyara a mi papá en lo Ujú. económico y así, pues nosotros no Y, pasar y hambre, ¿verdad? sí, y Ella sí. rajaba leña, ella buscaba leña, ella vendía las tareas de leña, ella que ya iba a tapiscar, que ella iba a conseguir maíz, pues acá, ¿verdad? Cuando dejan así algunas mazorcas perdidas, cuando Ajá. le llaman pichol, El ¿verdad? pichol, Conseguir los maíz. ajá, está. Ya mi mamá conseguía el maíz, ya vendía el maíz, ya teníamos dinero y créanme que mi mamá es una gran guerrera y todavía sigue luchando por mi hermanito, ¿verdad? Y si yo les Sí. sigo contando toda la historia de mi mamá, creo que no acabo toda la noche porque mi mamá, Y créanme que yo la admiro mucho porque desde que yo sé, ¿verdad? Desde que yo tengo conocimiento, mi mamá la he visto luchar, también a sí mismo la he visto llorar. A veces ella se hacía así como que no, para que no la viéramos de que ella lloraba, ¿verdad? Pero yo siempre la veía a ella, ¿verdad? Escondiéndose de nosotros para que no la viéramos llorando, ¿verdad? Pero ha sido una gran guerrera. Al lado de mi papá ha luchado bastante. Y sí, bueno, luchó bastante en el campo, así es, trabajando y sí, la verdad de que, bueno, y quiero contarles también que mi mamá pues no sabe leer ni escribir. así Ajá, mi es, mamá no fue a la escuela, lastimosamente pues los papás de ella también eran de escasos recursos y no pudieron enviarla a una escuela, ¿verdad? Porque por esa situación, ¿verdad? Que cuesta el estudio, pues acá y en todos lados, cuando uno es escaso de recursos, pues no hay esa capacidad, ¿verdad? sí, bueno, y Entonces, al igual mi papá tampoco fue a la escuela, tampoco, pero él sí. sí sabía leer y escribir porque, bueno, un amigo dice que varios días le estuvo enseñando y debido a eso él aprendió a contar, aprendió a escribir y también aprendió a leer un poco, ¿verdad? Lo único que ya ahorita ya por la edad él decía que se le nublaba un poco la vista, pero mi mamá, ella también aprendió a contar y gracias a Dios, pues nunca fue a la escuela, pero ella aprendió a contar muy bien. A ella casi no le hace que le vayan a engañar en las cuentas porque es muy inteligente, ¿verdad? Ujú. Yo la admiro muchísimo, siempre se lo he dicho, ¿verdad? Y bueno, créanme que era emocionante. Yo esos recuerdos para mí son los más hermosos que yo tengo. Para mí es lo más bonito que me ha pasado. Tener una familia muy unida, ¿verdad? Siempre desde pequeñitos así fuimos. Mi papá siempre trató la manera de que todos fuéramos muy unidos. Y bueno, créanme que sentarnos, hacer la ruedita de niños, las personas acá, por eso es que nos quieren muchísimo, porque
desde pequeños nos han visto de que hemos sido muy trabajadores y créanme que para ellos era muy emocionante ver la ruedita de niños y ver cómo con los asadoncitos bien pequeñitos trabajando las tabaqueras, trabajando en tapiscas. Y bueno, hace poco le comentaba a un suscriptor de que para mí era bien emocionante ir a tapiscar con mi papá, así se llama cuando uno deshoja el maíz, ¿verdad? Entonces nos íbamos tempranito y yo siempre le tomaba ventaja, ¿verdad? Porque a él no le gustaba que yo hiciera muchas fuerzas. Entonces, cuando él llegaba de dejar un costal de maíz a donde lo tenía que ir a dejar, pues yo ya llevaba un poco. Y siempre me decía, mija, me ganaste. Y para él era su orgullo ver. Y siempre hacíamos apuestas a ver quién gana, le decía yo. Y siempre, bueno, fue bien bonito. Créanme que para mí fue emocionante, ¿verdad? Trabajar al campo con mi papá, siempre luchamos y bueno, mi sueño desde pequeña también era estudiar y sacar adelante a mi familia, ¿verdad? Y bueno, por eso luché también por graduarme, ¿verdad? Pero ya cuando me gradué pasaron muchas cosas y bueno, ya ustedes ya saben, ¿verdad? También lo que pasó pues hace poco, ¿verdad? Entonces fueron hace como 3 meses voy a cumplir de que sufrí el coma diabético, ¿verdad? Es bastante difícil, créanme, pero Dios ha estado con nosotros desde pequeñitos, créanme que bueno, esos recuerdos tan hermosos yo los revivo como que fueran ayer, porque me acuerdo que cuando veníamos de trabajar pasábamos con mi papá y mi mamá y decía mi papá, yo puedo nadar, decía, y mi mamá decía, yo puedo nadar y pasábamos a un río, ¿verdad? Y bueno, era emocionante verlos y al final ninguno de los dos creo que podía nadar, ¿verdad? Ah, pues sí, como les comentaba, era bien bonito, ¿verdad? Y bueno, al final ninguno de los dos, y le decía, papá, enséñeme a nadar, y decía, mamá, enséñeme a nadar. Y bueno, nosotros no éramos de salir mucho, ¿verdad? Nuestra emoción era salir al campo a trabajar. Nosotros no nunca salíamos a un baile, a alguna fiesta, solamente que nos invitaran al cumpleaños. Y pues si había baile o había, bueno, disturbios, pues ya, bueno, nuestros papás siempre nos decían, vénganse para la casa porque Sí, no tienen que andar buscando sí. lo que no se les Mi ha papá perdido, fue decía. bien delicado. A mí no me dejó tampoco andar en las calles. Por Así, ejemplo, a mí me gustó el fútbol, pero a mí no, o sea, a él no le gustaba que yo anduviera perdiendo mi tiempo así es. en las calles, ¿verdad? En eso, así callejeando, pues, o sea, era bien delicado. Ajá, Sí, a siempre, veces yo me ponía así un nunca poco lo hice rebelde, porque, ¿verdad? Y le decía papá, pero porque hubieron unos días en los que yo venía un poco tarde a casa, ya eran, porque mi papá tenía un reglamento de que a esa hora teníamos que estar, nada de andar de noche, porque era peligroso, decía, y andar de noche y si no van a hacer algún mandado, pues, y andan buscando y se les pasa algo, decía, por andar buscando los que no se les ha perdido, porque aquí en su casa, pues ya si les pasa algo aquí en su casa, pues ya es porque a Dios así lo quiso, decía. Siempre nos ha dicho así, siempre también en lo que es días feriados, nunca le gustaba que fuéramos a las playas ni nada de eso, ¿verdad? Es por eso que nosotros no sabemos nadar, ¿verdad? Entonces, nosotros casi no sabemos de andar en un río, ¿verdad? Porque, bueno, mi papá sí fue bastante estricto. Bueno, y bueno, le agradecemos muchísimo, ¿verdad? Si ustedes lo hubieran conocido, créanme que él era una persona tan linda, él era alegre, él era el que alegraba la casa aquí, ¿verdad? Con sus bromas, sus chistes. También era enojado, porque sí era un poco enojado también, ¿verdad? Y nosotros teníamos bastante respeto. se enojaba, pero con razón, porque era delicado, era lo que era él, ¿verdad? O Sí, sea, era bien delicado y bueno, las personas aquí lo respetaban muchísimo, toditos, las personas le tenían mucho cariño, créanme que cuando él falleció, pues todas las personas vinieron a darnos el pésame, bueno, algunos vinieron bueno, como dicen aquel, ¿verdad? Por ver qué pasó, ¿verdad? Y otros vinieron por consolar, ¿verdad? Porque realmente era un gran hombre. Créanme que ir al pueblo con mi papá era como que andar con el alcalde, ¿verdad? Porque todito mundo lo saludaba y yo le decía, papá, ¿quién es? Mi papá, ¿quién es? Y decía, ¡hey, Margarito! Porque así se llamaba mi papá, Margarito Lemus. Y decía, ¡hey, Margarito! Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Y ella es tu hija.
y es su hija, y créanme que ir al pueblo con mi papá era como que andar con alguien, ¿verdad? Sí, porque era, o sea, era bien reconocido por las personas porque tenía pues, su amistad, ¿verdad? Era una persona no problemática, bien llevadera, o sea, un carácter bien, Bien, bien bonito, o sea, bien chistoso porque a él le gustaba hacer bromas. Él nunca hacía bromas pesadas, pero siempre hacía sonreír a las personas, ¿verdad? era así bien carismático, o sea, bien simpático. Ajá, Sí, porque tampoco a él le gustaba hacer bromas como otras personas, así, no era chabacán, sino que, o sea, así, le gustaba, ajá, sí, su forma sí, era como bien lindo, la verdad. simpático, ¿verdad? Sí, nunca ofendía a las personas y creo que, bueno, acá en todito lo que vemos aquí, en todito lo que es la aldea, le llamamos aquí, y en toditos los lugares, nunca tuvo ningún enemigo, toditas las personas, bueno, nosotros de lo que tenemos conocimiento, nunca mi papá tuvo un enemigo. Mi papá siempre fue un hombre de bien y por eso lo admiraba muchísimo también porque era un hombre muy trabajador, así como Dani, como mis otros hermanos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tomaron un gran ejemplo y es por eso que tampoco tienen vicios, porque mi papá tampoco tenía vicios, ¿verdad? Entonces, créanme que si les sigo comentando todito, ¿verdad? Es emocionante, créanme que yo lo recuerdo con mucho amor a mi papá. Y bueno, dicen, ¿verdad? Que uno debe olvidar, pero créanme que yo me alimento de esos recuerdos bonitos y eso es lo que me sigue dando fuerza y lo que me alimenta, ¿verdad? Para seguir luchando, porque también yo caí en depresión, ¿verdad? Debido a eso también me vine abajo de peso. Yo pensaba que era la gastritis que me estaba molestando, ¿verdad? Y bueno, les sigo contando, pues fue bastante difícil para mí superar la muerte de mi papá, ¿verdad? Y bueno, aún siento tristeza, créanme, siento tristeza porque me hace mucha falta. Yo a veces digo, si él hubiera estado aquí, pues nada de eso